Hola, buenos días. Soy Marisola Chirica. Esto es Conciencia, Conexiones, Conciencia. Esta es la continuación del Amor en los tiempos del COVID que inició el año pasado en los jueves, ahora es los miércoles a las 9 de la mañana, 9 a 10 y media. Es gratuito, es abierto a todo público. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues con toda mi experiencia como terapeuta, como académica, sí, toda mi experiencia personal, trato, sí, de ofrecer medios para poder vivir lo que nos toca vivir, sí, de la mejor manera, vinculados con las personas a las que les toca vivir con nosotros, mejorando el vínculo con nosotros mismos, eh, siendo una guía para esta otra dimensión trascendente en la segunda mitad de la vida y poder contribuir, ¿sí?, a que este planeta pueda sobrevivir a lo que está sucediendo, ¿verdad? Podamos dar ese brinco evolutivo que está empujando, dentro de nosotros en formas de depresión, en formas de ansiedad, en forma de estrés, ¿sí? Que podamos canalizar adecuadamente esa energía. Hago esta pequeña introducción, después les presento el tema. ¿Dónde está el tema? Ay, perdón, déjenme checar el tema. Ok, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? Se me cerró la pantalla. Creo que sí. Ok, ok. Vamos a abrir. El tema de hoy es paz dentro del sufrimiento. Vamos a revisar una manera muy, muy vivencial, muy experiencial de poder lograr conectar con la paz en el sufrimiento, ¿sí? En cualquier tipo de sufrimiento que estemos atravesando. Voy a poner pausa al video en lo que encuentro la. Listo. Paz en el sufrimiento, hoy miércoles 14 de julio, ¿sí? Esta es la página de Facebook en la que están grabados todos los webinars desde el año pasado. Tiene el passcode, cualquiera puede ingresar y verlo en el momento en que lo desee. Y estos son dos blogs en los que de repente escribo algo, ¿sí? Para contribuir. A continuación, yo guardo silencio, ¿sí? Y vemos algunas reflexiones, algún cuento, ¿sí? Algún poema, haciendo contacto con el cuerpo, con la respiración, con nuestra realidad, con nosotros mismos, nosotras mismas, para poder hacer de este espacio un espacio de experiencia y transformación. Ajá. No se pueden tener los micrófonos abiertos, los videos pueden estar abiertos o cerrados, pero sí tenemos interacción a través del chat de manera breve y constructiva. Y así vamos formando una pequeña comunidad. Después de la reflexión en silencio, entonces les muestro un video de algún experto, y después reflexiones, ¿verdad? Reflexiones que puedo compartir con ustedes, una manera de contribuir el aterrizar la información para que se lo lleven ustedes a casa. Y por último les hago recomendaciones bibliográficas, ¿sí? Bueno, guardo silencio y los dejo en este ejercicio de reconexión con quienes somos a través de estos medios.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Ahora estoy en un lugar diferente porque me estoy cambiando de casa. Buenos días, Marisol. Hola, Cristi, buenos días. Entonces está hecho un desastre ya en todos lados, menos este rinconcito. Entonces, por eso me pasé para acá. Pues el tema de hoy es de regreso un poquito a estos temas personales, ¿verdad? Vamos reflexionando acerca de la sombra y del contexto en el que estamos, la cultura, ¿sí? Tratando de dejar de ser tan ingenuos, tan ingenuas, de dejar de jugar este rol, esta identidad, ¿no? De inocentes, ¿no? Y darle la vuelta y también equilibrar este otro arquetipo del huérfano, ¿no? En el que sistemáticamente estamos buscando enemigos y estando a la defensiva, ¿sí? No hay una sola manera de ver la vida, ¿verdad? De contemplar la realidad, porque siempre que nos apegamos a un solo esquema, estamos aplicando un patrón reactivo que viene del pasado. Y esto es cerebro izquierdo. ¿Qué hace nuestro cerebro izquierdo? Lógico, racional, ¿verdad? Pues es repetitivo e involuntario en más de un 90%, eso es lo que dicen los científicos.
nos trae siempre en una charola, en una bandeja de plata o de oro, todo lo que hemos aprendido en el pasado, en nuestra programación, nuestro condicionamiento cultural, nuestra educación, ¿sí? Todo lo que se ha ido acumulando, ¿verdad? En nuestras mentes de manera consciente o inconsciente, nos lo ofrece ante cualquier situación real que estamos viviendo en el presente. Y luego la proyecta hacia el futuro con una sensación emocional de certeza, ¿sí? Yo ya sé lo que va a pasar, ¿sí? Y cuando pase esto, ¿qué sucede? Y como el cerebro no distingue, ¿sí? ¿Qué está afuera y qué está adentro? Con el simple hecho de imaginar, ¿sí? O por ejemplo, cuando soñamos, ¿verdad? Estamos en la fantasía del sueño, en este mundo onírico, y las emociones que tenemos pueden ser tan vívidas que incluso pueden llegar a cambiar nuestra vida. Como, bueno, hay tantas personas que comparten esa experiencia, ¿no? Un amigo mío alcohólico tuvo un sueño muy vívido con su madre difunta y con su perrita difunta, a partir del cual dejó de beber, ¿sí? Entonces, el cerebro no distingue entre lo que está afuera y adentro de este cuerpo biológico que tenemos y experimenta tanto nuestros pensamientos e imaginación como, ¿sí? Este mundo material como una misma realidad, con las emociones y las descargas químicas y las sensaciones físicas y corporales correspondientes. Si yo permito, si me identifico y creo sin ningún tipo de discernimiento que mi cerebro izquierdo me proyecte una catástrofe, ¿sí? A corto plazo, por las variantes del virus, por la economía como está, porque la pareja con la que estoy se siente algo diferente, porque mi hijo, mi hija hace algo, ¿sí? El gobierno, vaya, lo que ustedes quieran. ¿Qué va a suceder? Este estímulo llega a la amígdala, a nuestro sistema límbico, ¿sí? Imaginémonos el cerebro, el sistema límbico en medio cubierto por la materia gris. Y imaginémonos que este cerebro derecho y este cerebro izquierdo, ¿sí? Entonces el sistema límbico está en la parte de en medio. Todos los estímulos internos y externos llegan al aeropuerto del sistema límbico, ¿sí? Y todo lo que llega aquí inmediatamente está conectado con nuestro cerebro izquierdo que dice, ¿qué se parece a esto? E inmediatamente arroja opciones, indiscriminadamente. Y además, no tan conscientemente muchas veces, ¿sí? Pues esto se parece a cuando mi papá, ¿no? Me ninguneaba. Y esto se parece a cuando mi mamá, me quería. Y esto se parece a cuando nos cambiamos de casa. Y esto se parece a cuando me caí de la bici. Y esto se parece a cuando abusaron de mí. Y esto se parece a cuando no me querían, me rechazaban, me bullearon, etcétera. Entonces, estos archivos que arroja el hemisferio izquierdo son solamente ideas, son solamente aprendizajes, son solamente recuerdos del pasado que están muy condicionados por todos los estímulos que estamos actualmente recibiendo, por todas las redes sociales, por todos los programas que vemos, por todo lo que leemos, por todo lo que vamos alimentando, ¿no? En nuestra memoria, en nuestro acervo. Ahora, el asunto es, ¿sí? Que nos la creemos. Si yo lo pienso y con eso viene una descarga emocional, eso es la realidad. Y no estamos teniendo un pensamiento crítico a partir del cual podamos discernir, esto es la realidad o esto es nada más algo que involuntaria y automáticamente, ¿sí? Fue sugerido, ¿sí? Por mi cerebro. Uh-huh. Eso es, de eso se trata, porque de ahí se deriva el sufrimiento. Al poder hacer el puente hacia nuestro cerebro derecho, no verbal, calladito, intuitivo, holístico, hiperconectado, ¿sí? Con la realidad material, biológica, física. Entonces, ¿sí? Ante cualquier suceso interno o externo que estemos viviendo, podemos encontrar esa experiencia de paz. Ajá. Seguramente ustedes ya la han vivido en algún momento crítico, en alguna pérdida, en momentos de incertidumbre, ¿sí? En el que uno siente al mismo tiempo este profundo dolor, ¿sí? O
o esta situación crítica o la incertidumbre total, o incluso un dolor físico, y lo puede uno vivir con paz. Y en el momento en que eso sucede, ¿sí? Lo vivimos conscientemente y sin ni siquiera darnos cuenta, pasa, pasa, todo pasa, ¿sí? Y sana, estamos en paz y podemos encontrar una correcta acción, una correcta manera de ver las cosas, ¿sí? Que como dice en la primera frasecita, bueno, es un aforismo, ¿verdad? Oriental, lleno de sabiduría y profundísimo, creo, impactante. El primero que les puse, déjenme se los vuelvo a poner. Siéntate en silencio, no hagas nada. Viene la primavera y la hierba crece sola. Que si les parece bien el día de hoy, lo tomaremos como una invitación a meditar. Ajá. El silencio lo vamos a interpretar como el silencio de este cerebro izquierdo, de este parloteo incesante, ¿sí? El no hacer nada es salir, ¿no? De el estar tratando de fabricar una identidad, ¿no? Yo soy bueno, yo soy trabajadora, yo soy una persona productiva, yo soy una buena madre, yo soy una buena profesionista, yo soy un buen hombre, un buen cristiano. Salirnos de todas estas identificaciones del ego, de nuestro cerebro izquierdo y reconocer que siempre todo sucede, ¿sí? En el propio ritmo de la tierra, del universo, ¿no? Sin que nosotros estemos empujando al río. Vamos a ver qué están escribiendo en el chat. Ay. Ya. Hola, buenos días, Luis Carlos. Me encantó esta frase que leí la semana pasada de Juan Villoro. El pensamiento complejo debe incluir la incertidumbre y zonas que escapan a la razón. Exacto, sí. Yo lo que le enmendaría un poquito la frase a Juan Villoro es una experiencia más allá del pensamiento, ¿sí? Es que como que englobar lo que está fuera de la razón dentro del pensamiento, no sé, no soy filósofo, entonces no sé si estoy pensando correctamente, que son dos dominios diferentes, sí, pero precisamente de lo que se trata la meditación es dejar de vivir aquí y pensar que todo sucede en esta abstracción mental de teorías y de conceptos y regresar a la conexión de la experiencia corporal total y la experiencia física, material, ¿no? Del mundo real que nos rodea. He estado pensando en una frase dos palabras, ¿no? Dos, tres palabras que leí con Richard Rohr en su libro Eager to Love, creo que no está traducido todavía al español, como Ansioso por Amar, que es su interpretación de la vida y el legado de Francisco y Clara de Asís, ¿sí? Y él habla de el contraste entre ortodoxia y ortopraxia. Ajá. La ortodoxia es el pensar correctamente y la ortopraxia es el actuar correctamente, ¿sí? Y así como lo menciona él de contundente y de radical, dice, bueno, hay que pensar cuántas personas torturó, quemó y asesinó la Inquisición por no pensar los pensamientos correctos. Y hay que preguntarnos por qué ni una sola persona fue castigada, torturada, ¿sí? Quemada por no haber asistido a una viuda, ¿sí? En su pobreza, en su tristeza, o por no haber dado de comer a los hambrientos, o por no haber ayudado a los enfermos, a los discapacitados y a la gente en angustia y soledad. Entonces, a eso me refiero, ¿sí? Todo el sufrimiento está cuando no dejamos de perseguir esa ortodoxia. Y no estoy hablando de que no haya que tener pensamiento crítico, ¿sí? No, por supuesto, de hecho, de esto se trata, ¿verdad? Hay que cuestionar y pensar correctamente, hay que aprender, hay que informarnos, ¿verdad? Pero la realidad de la vida, el dejar de sentirnos solos y solas, el tener paz en el sufrimiento, el poder contribuir a impedir el colapso ecológico, ¿sí?
y a esta guerra de la humanidad contra sí misma, ¿sí? Está en la ortopraxia, está en el realmente volver a acción, ¿sí? Volver a la acción de la vida, dejar de estar cuestionándonos incesantemente si estamos siendo de la manera correcta, si estamos siendo vistos de la manera que deseamos, si nos vemos como nosotros queremos vernos, ¿no? Y pasar, ¿sí? En lugar de tener la vista hacia adentro, hacia afuera, estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo lo que pienso que es valioso hacer, ¿sí? Está concretándose en una acción. Esto que considero que es parte de la vida y que realmente es un camino de felicidad y experimentarlo, permitir que eso nos alimente, ¿sí? Y nos llene de vida. Vamos a escucharlo en mejores palabras de Eckhart Tolle. Ay, caray, ¿dónde quedó? Aquí está. Que se ponga al corriente esto. Hola, hola, hola. A ver. Exacto. Enemigos para definir sus límites y hasta Capítulo 10. Chapter 10. Sufrimiento y el final del sufrimiento. La interconexión de todas las cosas siempre ha sido conocida por los budistas y ahora los físicos lo confirman. Nada de lo que ocurre es un suceso aislado. Solo aparenta serlo. Cuanto más lo juzgamos y lo etiquetamos, más lo aislamos. La totalidad de la vida se llega a fragmentar por nuestro pensamiento. Sin embargo, es la totalidad de la vida la que ha producido ese suceso, que es una parte de la red de interconexiones que constituyen el cosmos. Esto significa que cualquier cosa que es no podría haber sido de otro modo. En la mayoría de los casos, ni siquiera podemos empezar a entender el rol que puede desempeñar un suceso aparentemente sin sentido en la totalidad del cosmos. Pero reconocer su inevitabilidad dentro de la inmensidad de la totalidad puede ser el principio de una aceptación interna de lo que es. Y esto nos permite realinearnos con la totalidad de la vida. La verdadera libertad y el final del sufrimiento consiste en vivir como si hubieras elegido deliberadamente cualquier cosa que sientas o experimentes en este momento. Este alineamiento interno con el ahora es el final del sufrimiento. ¿Es realmente necesario el sufrimiento? Sí y no. Is suffering really necessary? Yes and no. Si no hubieras sufrido como lo has hecho, no tendrías profundidad como ser humano, ni humildad, ni compasión. No estarías escuchando esto en este instante. El sufrimiento abre el caparazón del ego y llega un momento en que ya ha cumplido su propósito. El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que es innecesario. La infelicidad necesita un yo fabricado por la mente, con una historia, una identidad conceptual. Necesita de tiempo, pasado y futuro. Cuando retiras el tiempo de tu infelicidad, ¿qué es lo que queda?
Únicamente queda este momento tal como es. Puede ser una sensación de pesadez, agitación, tirantez, enfado o inclusive náuseas. Nada de eso es infelicidad y no es un problema personal. No hay nada personal en el dolor humano. Simplemente es una intensa presión o una intensa energía que sientes en alguna parte del cuerpo. Al prestarle atención, la sensación no se convierte en un pensamiento y así no se reactiva el yo infeliz. Observa qué ocurre cuando dejas que la sensación sea. Surge mucho sufrimiento, mucha infelicidad, cuando te tomas cada pensamiento que pasa por tu cabeza como cierto. Las situaciones no te hacen infeliz. Pueden causarte dolor físico, pero no te hacen infeliz. Tus pensamientos te hacen infeliz. Tus interpretaciones, las historias que te cuentas a ti mismo, te hacen infeliz. Los pensamientos que estoy pensando ahora mismo me hacen infeliz. Cuando te das cuenta de esto, rompes tu identificación inconsciente con dichos pensamientos. ¡Qué día más horrible! What a miserable day. Él ni siquiera tuvo el detalle de devolverme la llamada. Ella me ha decepcionado. She let me down. Pequeñas historias que nos contamos a nosotros mismos y a los demás. Little stories we tell ourselves and A menudo en others, forma de quejas. often in the form of Están complaints. diseñadas inconscientemente para ensalzar nuestro siempre deficiente sentido de identidad, haciendo que nosotros tengamos razón y alguna cosa o persona esté equivocada. Tener razón nos sitúa en una posición de superioridad imaginaria, fortaleciendo así nuestro falso sentido del yo, del ego. Esto también hace que nos creemos algún tipo de enemigo. Sí, el ego necesita de enemigos para definir sus límites, y hasta el tiempo meteorológico puede cumplir esa función. Los juicios mentales habituales y la contracción emocional hacen que mantengas una relación personalizada y reactiva con las personas y sucesos de tu vida. Todo esto son formas de sufrimiento autocreado, pero no las reconoces como tales, porque para el ego son satisfactorias. El ego se crece en la reactividad y el conflicto. Qué simple sería la vida sin estas historias. Está lloviendo. Él no me ha llamado. Yo estuve allí, ella no. Cuando estés sufriendo, cuando te sientas infeliz, When you're suffering, when you're unhappy, stay totally with what is now. estate totalmente con lo que es ahora. Unhappiness or problems La infelicidad y los problemas no pueden sobrevivir en el ahora. El sufrimiento comienza cuando nombras o etiquetas mentalmente una situación como indeseable o mala. Suffering begins when you mentally name or label a situation in some way as undesirable or bad. You resent Te the sientes situation agraviado por una and situación y ese resentimiento la personaliza, haciendo que surja el yo reactivo. naming and labeling are Nombrar y etiquetar es habitual, but that habitual, habit can be broken. pero estos hábitos pueden romperse. Empieza a practicar el no nombrar en pequeños hechos. Si pierdes el avión, si se te cae y rompes una taza, o si te resbalas y caes en un charco, Can you ¿puedes refrain from contenerte naming y no the nombrar como mala o experience dolorosa a esa experiencia? Can you immediately accept ¿Puedes it is aceptar what it is? inmediatamente que ese momento es como es? Considerar que algo es malo produce una contracción emocional en ti.
Cuando dejas que la situación sea, sin nombrarla, de repente dispones de una enorme energía. La contracción corta tu conexión con ese poder, el poder de la vida misma. Comieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ve más allá del bien y del mal, absteniéndote de etiquetar mentalmente las cosas, de considerarlas buenas o malas. Cuando vas más allá del hábito de nombrar, el poder del universo se mueve a través de ti. Cuando mantienes una relación no reactiva con las experiencias, lo que antes hubieras considerado como malo dará un giro rápido, cuando no inmediato, mediante el poder de la vida misma. Observa qué ocurre cuando, en lugar de considerar una experiencia como mala, la aceptas internamente, le das un sí interno, dejándola ser como es. Sea cual sea tu situación existencial, ¿cómo te sentirías si la aceptases completamente como es, ahora mismo? Whatever your life situation is, how would you feel if you completely accepted it as it is, right now? Existen muchas formas de sufrimiento sutiles y no tan sutiles que consideramos normales, y que por regla general no reconocemos que nos hagan sufrir e incluso pueden ser satisfactorias para el ego. Irritación, impaciencia, ira, tener un problema con algo o alguien, resentimiento, queja. Puedes aprender a reconocer todas esas formas de sufrimiento cuando se presentan y reconocer: en este momento estoy creando sufrimiento para mí mismo. Si tienes el hábito de crearte sufrimiento a ti mismo, probablemente también harás sufrir a otros. Estos patrones mentales inconscientes tienden a llegar a su fin por el simple hecho de hacerlos conscientes, dándote cuenta de ellos a medida que ocurren. No puedes ser consciente y crearte sufrimiento a ti mismo. Este es el milagro. Detrás de cada estado, persona o situación que parece mala o perversa, se esconde un bien mayor. Ese bien mayor se te revela, tanto dentro como fuera, mediante la aceptación interna de lo que es. No te resistas al mal. Es una de las más altas verdades de la humanidad. Un diálogo. Acepta lo que es. No puedo aceptarlo. Hace que me sienta molesto y enfadado. Entonces acepta lo que es. ¿Aceptar que estoy molesto y enfadado? ¿Aceptar que no puedo aceptarlo? Sí. Trae aceptación a tu no aceptación. Trae rendición a tu no rendición. Luego observa lo que ocurre. El dolor físico crónico es uno de los profesores más severos que podemos tener. Su enseñanza es: la resistencia es inútil. Nada podría ser más normal que el deseo de no sufrir.
Sin embargo, puedes abandonar esa actitud y permitir que el dolor esté ahí. Puede que sientas una sutil separación interna del dolor, como un espacio entre el dolor y tú, por así decirlo. Esto implica sufrir conscientemente, voluntariamente. Cuando sufres conscientemente, el dolor físico puede quemar rápidamente el ego en ti, ya que el ego está compuesto en gran medida de resistencia. Esto mismo es válido para la incapacidad física extrema. Ofrecer tu sufrimiento a Dios es otra manera de decir lo mismo. No hace falta ser cristiano para comprender la profunda verdad universal contenida simbólicamente en la imagen de la cruz. You don't need to be a Christian to understand the deep universal truth that is contained in symbolic form in the image of the cross. La cruz es un instrumento de tortura. The cross is a torture instrument. Representa el sufrimiento más extremo, la mayor limitación e impotencia con la que un ser humano puede toparse. Entonces, de repente, ese ser humano se rinde, sufre voluntariamente, conscientemente, y eso es expresado en las palabras: hágase tu voluntad y no la mía. En ese momento, la cruz, el instrumento de tortura, muestra su cara oculta. También es un símbolo sagrado, un símbolo de lo divino. Lo que parecía negar la existencia de cualquier dimensión trascendental en la vida, mediante la rendición, se convierte en una abertura hacia esa dimensión. Okay. ¿Qué quisieran comentar, compartir de todo este capítulo? Es el último capítulo del libro de Eckhart Tolle, El silencio habla. Déjenme, me voy a la presentación, que de hecho está aquí en las recomendaciones. Ajá. Les voy a pasar el link. A ver si quieren teclear algo que quieran compartir de alguno de los puntos que tocó. Marta, sí, es bellísimo, ¿verdad? Yo siempre que escucho a Eckhart Tolle me calmo. De hecho, cuando fue mi divorcio hace 4 años y que no podía conciliar el sueño de ninguna manera, ponía el audiolibro de Eckhart Tolle ahí en el buró, en el celular, y escuchando su voz, sus enseñanzas, era como me podía quedar dormida. Tómense su tiempo porque queda más allá de las palabras, yo lo sé, ¿sí? El impacto de sus enseñanzas. Dices, Marta, Norma, no puedes ser consciente y sufrir. Exacto. Puedes experimentar el dolor y puedes experimentar la pena, tu cuerpo del dolor, ¿no? Del que también habla Eckhart Tolle, pero el sufrimiento no existe cuando estás conectado con el aquí y el ahora conscientemente. Uh-huh. Marta dice, mi padre tenía una frase que me encantaba, entre más te quejas, más sufres. Sí, sí es cierto, y en este sentido de lo que estamos hablando, estoy de acuerdo, pero ahí yo he encontrado en 20 años de psicoterapia algo que un foco de atención. No te quejes, no sirve para nada, ¿sí? Si te quejas es que eres débil, es que no eres una persona fuerte, ¿sí? Y de hecho yo tengo una historia especial con la queja que no sabía que tenía hasta que no fui mamá y mi hijita, pues, de 3 añitos, empezó a quejarse con este tonito y yo no sabía que tenía
estos puntos dentro de mí que inmediatamente se prendían ante el tono de la queja y venía el modo reactivo, ¿no? Es que no hay razón para quejarse, ¿no? Es que podemos hablar así, ya está, ¿sí? Me ha costado mucho trabajo a lo largo de los años de vida de mi hija y entrar en relación con mi modus quejicus internus, ajá, el poder, como dice Eckhart Tolle, rendirme a lo que es, ajá. Yo tengo una relación reactiva de oposición con la queja, lo cual me hace oponerme a la queja de mi hija. Y eso hace, ¿qué es lo que hace? Lo que pasa siempre que te opones a algo. ¿Cuál es la frase de Carl Jung? Lo que resistes, ¿qué? Lo que resistes, ¿quién va a escribir? ¿Quién se acuerda de la frase de Carl Jung? Exacto, Luis. Lo que resistes, persiste, ¿sí? Solamente lo haces más fuerte. Y Carl Jung lo dijo en el aporte que hizo a la humanidad, pero todos los terapeutas posmodernos, sistémicos, lo sabemos perfecto. En el momento que tú empiezas a interpretar a un paciente y empiezas a oponerte y a corregirle la plana y a criticar su manera de proceder, lo único que hacemos es elevar sus defensas, ¿sí? Esto es Paul Watzlawick, estos son todos los epistemólogos del tipo de terapia en el que yo estoy entrenada. Entonces, sí, no ganamos nada con esta oposición. Lo único que estamos ganando es que el muro se haga todavía más alto. ¿Cuál es la solución, por ejemplo, ¿no? en esta situación de la queja? Rendirte a que la queja existe internamente, externamente. Dice, ok, me estoy quejando, ajá, y observo qué sucede cuando me estoy quejando. Y no siempre es el mismo movimiento de energía. Estoy tomando la queja porque ahorita salió el ejemplo, pero tomen cualquier ejemplo de algo que socialmente o siendo hombre o siendo mujer pudiera estar culturalmente condenado, ¿no? Quejarse es algo que yo he escuchado muchas veces el muy condenado, ¿no? Que tiene que ver con la no aceptación y el rechazo de la vulnerabilidad, ¿sí? Y la queja viene desde energías muy diferentes. Claro que puede venir desde la energía y la intención de la manipulación. Ese es un capítulo diferente, ¿sí? Cuando viene desde el dolor, desde el sufrimiento, ¿sí? Desde el estrés, ¿cuál es el problema con quejarse? Te quejas, desbloqueas y entonces en el momento en el que te estás quejando, estás pudiendo reconocer lo que sucede. Entonces, aceptar la realidad tal cual es no quiere decir no quejarse, sino que si surge la queja, ajá, la podamos observar conscientemente y podamos contactar en nuestro cuerpo, en nuestro ser físico, dónde está ese dolor, dónde está ese estrés, dónde está ese malestar, ¿sí? Y podamos vivirlo conscientemente. Uh-huh. No pasa nada si yo tengo un buen amigo, una buena amiga, si tengo mi pareja, si tengo un familiar o por supuesto un terapeuta con el que yo puedo decir es que ya no aguanto más, es que ya no lo soporto, ¿no? Es que es mucho trabajo, es que ya perdí esto, ya perdí aquello, es que me sentí así humillado, me sentí muy ofendida, me chocaron el coche y siento que es una cosa tras otra. ¿Cuál es el problema con dejar fluir, ¿no? Todo esto, aceptando que estoy diciéndolo en voz alta, que me estoy quejando. ¿Y cuál es el problema con que yo del otro lado acepte esa queja? No hay ningún problema. La conciencia y la paz dentro del sufrimiento es el espacio, la burbuja en la que se envuelve todo esto con una aceptación radical. En ese momento, esa es la cruz. A ver, Emilio, me impactó la frase, el sufrimiento es necesario para que te des cuenta de que es innecesario. Sí, yo no la comprendo, me impactó y tengo aquí esa frase como en dos partes tratando de aquí sostenerla. El sufrimiento es necesario hasta que te des cuenta que es innecesario. Ese darte cuenta que es innecesario no es algo que uno pueda fabricar conscientemente. Solo es como una expectativa, así como yo lo interpreto. Yo solo espero que en algún momento tenga ese awareness, ¿verdad? De que es innecesario. Aunque ahorita que se lo estoy diciendo en voz alta, se me ocurre un ejemplo, un ejemplo que múltiples veces afortunadamente ha sucedido en mi vida y seguramente las de ustedes, ¿no?
puedes estar con una situación en la que dices, ¿por qué me pasó esto a mí? Qué barbaridad, siempre hago lo mismo, siempre la riego con lo mismo, siempre cometo el mismo error, ¿no? Y aquí estoy pagando de nuevo las consecuencias. ¡Ay, ahí está el sufrimiento! Ajá. Y en algún momento te das cuenta que no es necesario castigarte, reprocharte, ¿no? Ni hacer todo un recuento histórico, ¿verdad? De todas las veces que lo has hecho y solamente aceptar lo que físicamente, está sucediendo, que casi siempre es como una contracción muscular, una taquicardia, una agitación respiratoria, un dolor en el estómago, un dolor de cabeza, un nudo de lágrimas en la garganta, una pesadumbre, ¿no? Física, biológica, y en el momento en que uno lo acepta, el sufrimiento desaparece. A lo mejor episódicamente es algo que ustedes y yo hemos podido experimentar en el momento precisamente de rendición total. Ajá. Marta, ¿dónde podemos escuchar más de esto que nos pusiste? Bueno, en las sugerencias de libros, y tiene estrellita, está el libro completo de El silencio habla. Ya les pasé el link del video. Está el audiolibro, no sé si está en español, yo lo escucho en inglés, a Eckhart Tolle siempre lo escucho en inglés. Y seguramente, no, pues ya, esas son las sugerencias, porque siempre pueden teclear ustedes en YouTube Eckhart Tolle y encontrar todo lo que hay, ¿no? Allí. Luis Carlos, o sea, la clave es hacer conciencia de todo lo que pasa por tu pensamiento y ahí discernir qué eliminar y qué reprender. O sea, la clave es reconectar y reconectar y recuperar siempre esa conexión con toda la experiencia total, ¿sí? No resistir la experiencia total. Y si resistir es parte de la experiencia total, entonces aceptar esa resistencia y no resistir esa resistencia de la experiencia total, sea en la capa del sándwich que puedas meter conciencia, ¿sí? En ese momento hágase tu voluntad y no la mía, acepto la realidad tal cual es, ser testigos conscientes, ok, esto es lo que está pasando, ¿sí? Por ejemplo, con una compulsión, me decía una persona hace unos días, ¿no? Dice, yo no sé por qué, tengo 50 años y cada vez que conozco a una mujer, todavía mentalmente se la sigo presentando a mi madre y representándome la opinión, ¿no? que tiene de ella. Si él trata de pelearse, tengo 50 años, carajo, ya es hora que yo debería haber dejado esto atrás, etcétera, estás resistiendo y se mantiene y vas a cumplir 70 y va a seguir pasando lo mismo. En el momento en que se acepta y, a ver, estoy conociendo a esta persona y estoy de nuevo pasándola mentalmente para la aprobación de mi madre. Y eso físicamente me hace sentir de esta manera. Ok, y esto sí, me está haciendo sufrir o me está causando este malestar y eso es lo que está sucediendo. Parece que no estamos haciendo nada, ¿cierto? Parece que no estamos haciendo nada, solamente ser testigos conscientes de lo que sucede sin pelearnos en contra de eso. Y sin embargo, eso es lo que realmente sana y desbloquea esas energías, permitiendo que el resto del río fluya con toda la paz y con todas los nuevos eventos de la vida. Y muy seguramente se desgasta ese patrón y ya no. Va a llegar un momento en que digas, ¿hace cuánto tiempo o hace cuántas mujeres que no las paso por el tamiz, ¿no? De la aprobación de mi madre en mi mente? A ver, vamos a retomar aquí la presentación. Aquí les separé algunos párrafos, son del libro, ¿sí? Y fueron mencionados ahí en el video. La verdadera libertad y el final del sufrimiento estriban en vivir como si hubieras elegido deliberadamente cualquier cosa que sientas o experimentes en este momento. Este alineamiento interno con el ahora es el final del sufrimiento. Coméntenme si alguien de ustedes ha hecho esta práctica. Regresemos al inicio del webinar. Ortodoxia, ortopraxis. No se trata de sacar la conclusión lógica adecuada y comprender mentalmente esto. Se trata de hacerlo. Si se fijan en algún momento, Eckhart Tolle dice, acepta. En cualquier momento que puedas cachar la realidad, acepta, ¿no? Incluso acepta tu no aceptación
y observa qué sucede. Ya no describe, ¿no? Después, ¿no? Una conclusión lógica, es observa qué sucede. Esto hay que hacerlo, porque precisamente es una integración de lo verbal y no verbal, es toda la parte experiencial más allá de las palabras. Las palabras son solamente indicadores de camino, ¿no? De por allí, por ahí tienes que andar la propia experiencia de tu vida. Les quiero leer de este otro libro hermoso de, a ver, déjenme se los enseño. Ya se los he compartido muchas veces. Lo amo y lo releo 1000 veces. El de Henry Brunel, La felicidad zen, los más bellos cuentos zen. Ajá. En la página 17, y esto ya se los leí en algún momento el año pasado, dice, la felicidad es algo que uno mismo decide. En el pueblo, mi vecino Albert vive un retiro apacible. Cuando le pregunto con amistad, ¿por qué estás insatisfecho y te sientes desgraciado? Me responde, no lo hago a propósito. Pero yo me pregunto, ¿pero busca a propósito ser feliz? Escribía Sacha Guitry, creo que es un actor cómico de antes, creo que de la época de mis papás, ¿no? Escribía Sacha Guitry graciosamente en su libro de recuerdos. Nadie a mi alrededor nunca se ha dado cuenta de lo desgraciado que yo hubiera podido ser de haberlo querido. Ser desdichado es fácil. Basta esperar que la vida y los otros se plieguen a nuestros deseos, a nuestros caprichos y quedar decepcionados si no lo hacen. Existen, por desgracia, sufrimientos testarudos y penas que no pueden desarraigarse, pero más a menudo de lo que se cree, la felicidad se decide, y quien decide ser feliz lo será, si es preciso, a base de nada. Ajá. Como estas experiencias en los campos de concentración, en donde Etty Gileso, Víctor Frankl, Ana Frank, ¿no? Y seguramente muchas otras personas cuyos testimonios hemos perdido, lograron encontrar esa paz a base de nada. Dices, Norma, yo acabo de aceptar una realidad económica que me desestabilizó. En lugar solo de quejarme, acepté, aunque no me fue fácil, que eso era lo que te estaba presentando y poder tomar acción. Y aunque te hubieras quejado, pudieras haber aceptado la queja. Tengo esta situación económica, ¿sí? Me está causando esta experiencia física y además me estoy quejando, lo cual me está ocasionando sufrimiento. Esto es lo que sucede y esto lo acepto. En cualquier nivel en el que uno pueda poner conciencia de aceptación, surge, ¿sí? La paz, surge esta otra experiencia que permite una acción correcta, ¿verdad? Y no replicar el sufrimiento para ti y para los otros, ¿no? Sí, por eso me detuve, dices, Norma, aún me falta aceptar mi queja. Por eso me detuve en lo que dijo Marta y la frase del papá, porque sí, por un lado, en el momento en que tú practicas la aceptación de la realidad tal cual es, va desapareciendo el nivel de queja, sin duda, ¿sí? Pero lo vas practicando, pero no porque la queja sea mala en sí misma, es decir, porque se trate esta práctica de ir en contra de la queja como un valor moral y otra estrellita que me voy a poner en la frente. Por eso me quise detener allí, porque sí lo observo como algo muy, muy común, pensar que meditar y que la paz y que la aceptación de la realidad tal cual es, se trata de poder presumir, yo jamás me quejo, ¿no? Miren, de todas maneras, esos trucos del ego siempre van a estar toda la vida presentes para hacernos humildes. A ver. La infelicidad necesita un yo fabricado por la mente, con una historia, una identidad conceptual. Necesita tiempo, pasado y futuro. Cuando retiras el tiempo de tu infelicidad, ¿qué queda? Únicamente el momento tal como es. ¿Se acuerdan del ejemplo que les di ahorita de mi mudanza? Que me empecé a sentir súper agobiada por las veces que me he tenido que mudar, ¿verdad? Y la interpretación que le estaba dando. Y me di cuenta de esto y dije, ok, y si pues nada más quito la historia y hago lo que tengo que hacer, pues nada más quedó el cansancio físico, ¿sí?
queda esta otra parte pues vacía o liberada o sin pesar de no tengo por qué estar contando y no tengo por qué hacer una historia de éxito o de fracaso acerca de los eventos de mi vida. Aquí está la infelicidad, ¿no? Puede ser una sensación de pesadez, agitación, tirantez, como contracción muscular, enfado, tal vez náusea. Eso no es infelicidad y no es un problema personal, es una sensación física. No hay nada personal en el dolor físico humano, simplemente es una intensa presión o una intensa energía que sientes en alguna parte del cuerpo. Al prestarle atención, la sensación no se convierte en pensamiento y ese modo no reactiva el yo infeliz, no lo crea. Observa qué ocurre cuando dejas que la sensación sea. A ver, se los dejo que lo lean en silencio ustedes, porque esto es muy, muy importante y esta es la práctica que les quiero proponer para esta semana. Ok, entonces a ver. Escribieron. Entonces, con esta forma de pensar, el estar enfermo no es culpa de la persona. Sí, sí, jamás, jamás, jamás. Qué bueno que lo mencionas porque esto, hasta en las facultades de psicología donde se está enseñando supuestamente, ¿no? O sea, la dinámica del ser humano, ¿no? Nada más están reproduciendo mitos y violencias psicológicas y agresivas en donde hay tantos libros, ¿no? Y tantas personas promulgando por ahí que es tu culpa, es algo personal, individual, ¿no? Este es un defecto tuyo, el que tú te enfermes, cuando la enfermedad es parte intrínseca del proceso de la vida en este planeta Tierra, la enfermedad y la muerte. ¿Sí? En la omnipotencia, ¿sí? Del pensamiento se ha fabricado una lógica absurda en la que tú con tu pensamiento puedes evitar la enfermedad. ¿Con cuál base? Con la base, que esta base es diferente, hay que interpretarla correctamente. Una persona que está feliz, una persona que está en paz, una persona que tiene buenas experiencias y que tiene un sentido de pertenencia, una comunidad, un propósito en la vida, tiene mucho mejor activado su sistema inmune. Pero este juego de activación del sistema inmune con la genética que tengas y con toda la basura que nos están dando de comer procesada y cancerígena y que provoca Alzheimer, todo lo que venden en el súper, todo a excepción de frutas, verduras y semillas, ¿no? que hay, todo es nocivo para la salud, ¿sí? Entonces es una jugada maestra de agresión y de violencia, estar en un contexto de contaminación ambiental, ¿verdad? De alimento que enferma a la población, ¿sí? Y de una severa contaminación de ruido y de demanda tecnológica estresante que enferma a la población, para luego culparte individualmente de esto. Esto tiene un efecto paralizante maestro para que no pensemos, para que no seamos críticos, ¿no? Del colapso ecológico y del el dominio hegemónico de ese 1% de la población que se está apropiando de absolutamente toda la riqueza, que está convirtiendo en riqueza la vida humana hecha polvo de cada vez más personas caídas en pobreza extrema, ¿no? Entonces, sí, esta individualización de la responsabilidad de la enfermedad es sumamente agresivo y violento, paralizante y además es mentira, ¿no?
Entonces, no va por ahí. Sí hay, o sea, la otra cara de la moneda es la correlación, mientras más estresado estás, ¿no? Y más estás peleándote con la realidad en ti misma, más cortisol estás segregando y entonces se da de este proceso de envejecimiento, de oxidación. Sí es cierto, pero no se resuelve, ¿sí?, a partir de un pensamiento y de un rechazo a ti mismo y a ti misma, porque ese rechazo culpígeno solamente secreta más cortisol. La única solución es la aceptación radical compasiva, ¿sí?, de la vida tal y como es, ¿sí?, para poder llevar a cabo la acción correcta. Bueno, pues si yo puedo comer fruta y verdura en lugar de gansitos marinela, pues entonces eso es lo que voy a hacer, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con que valga la pena culparme, ¿sí?, o dejarme culpar porque yo me enfermo por alguna razón, ¿no? Entonces, vamos a aterrizar una práctica, ¿sí? ¿Cuál es la práctica? La práctica es muy sencilla y la podemos experimentar en cualquier momento, ¿sí? Se rompe un vaso, recibimos una mala noticia, lastimamos alguna parte de nuestro cuerpo, una expectativa que teníamos, ¿no?, resulta que no se cumple, ¿sí? Fallece un ser querido, ¿sí? Se cancela un plan que teníamos, que nos tenía muy, muy entusiasmados, entusiasmadas, cualquier situación de estas, ¿qué suceden, verdad? Un cambio drástico de clima de repente, ¿no? Me da gripa, o sea, cualquier situación de estas, ajá. Vamos a concentrarnos en la experiencia física, en la experiencia física. Incluso si no sucede nada, precisamente podemos hacerlo con el aburrimiento, ¿sí? Con ese vacío, ¿sí? O ese aburrimiento que experimentamos cuando precisamente no está sucediendo nada nuevo, nada especial, ¿no? Y que algunas personas pueden sentirlo con mayor intensidad. Uh-huh. Entonces, vamos a poder hacer esa práctica con cualquier pretexto en el día, en el momento en que registremos, puede ser algo agradable, no nada más desagradable, ¿no? A mí me ha funcionado pues, con lo agradable, pues, por lo neurótica que estoy pues, todos los días, siento algo, ¿no? ¿Qué es lo que se van a ir dando cuenta? Háganlo y van a ver, ¿no? Le vamos quitando el nombre, le vamos quitando la historia y lo único que queda es una sensación física, ¿sí? Algo que se siente en el estómago, algo que se siente en el pecho, algo que se siente en el cuello, en los huesos, en los músculos, algo que se siente en la cabeza, algo que se siente como energía difusa, atorada en todo el cuerpo, ¿sí? No queda otra cosa, solamente la sensación física. Le ponemos atención a eso y van a ver qué sucede. Van a ver qué sucede. ¿Por qué no hacemos eso ahorita? Se me ocurre, porque vi que sí tenemos tiempo en el reloj. ¿Por qué no hacemos una pequeña práctica de 3 minutitos? ¿Sí? Voy a poner el timer. Vamos a poner la musiquita. No quiere la musiquita. Voy a dar 3 minutitos y nos vamos a concentrar en cualquier sensación física que tengamos y vamos a hacer conciencia en cuántas veces surge una forma de nombrar esa sensación automáticamente o incluso de hacerle una historia. Así, ay, estoy sintiendo el estómago. Ay, y esta pesadez en el estómago seguramente es por lo que comí en la mañana y seguramente se me indigestó porque mi hijo esto, que historia de regreso, de regreso, de regreso. O sea, caché la historia y regreso a la sensación. Si lo puedo cachar en el momento en que es, ay, esta es una tensión. ¿Por qué tengo esta tensión? Regreso a la sensación, ¿ok? Voy a ver si puedo poner música, pero empiecen a hacer la práctica, empiezan los 3 minutos.
Perdón, estaba muy fuerte la alarma. Una sugerencia que les puedo hacer es que ahorita que lo estaba haciendo aquí con ustedes, me acordé que fue el año pasado, creo, que empecé a hacer esa práctica de 3 minutitos en la mañana, mediodía y en la noche, porque me di cuenta, tomé conciencia, ya lo sabía, pero luego a uno se le olvida todo y luego uno vuelve a recordar o va uno tomando conciencia en diferentes niveles acerca de la situación personal. Tomé conciencia de que los eventos de mi vida, los eventos de mi infancia, ¿sí? Habían acumulado mucho cuerpo del dolor dentro de mí que yo no había terminado de aceptar. Entonces, en ese momento que dije, es mucho, todavía queda mucho. Y si me espero hasta el siguiente acontecimiento fuerte, ¿no? Viene con todo. Y además, ¿qué caso tiene? Si yo soy consciente del dolor que hay en mí y yo sé que no soy culpable, ¿sí? Yo no quería, pues, pero aquí está. Es mejor tratar de contactarlo y de ponerle atención compasiva, pues varias veces al día, ¿sí? Entonces es como un check-in, ¿no? Es de la mañana, 3 minutos, hace un check-in. ¿Hay algo? ¿Hay algún dolor? ¿Hay algún sufrimiento? ¿Hay algo que necesite una conciencia y una aceptación radical, ¿no? Y a mediodía otra vez y en la noche otra vez, ¿no? Fue algo muy positivo para mí. Actualmente ya tengo otro ritmo de meditación mucho más amplio, muy inspirada por Yuval Harari. Y esto te hace como un músculo fuerte, ¿no? Como un buen... una buena base para que en el momento en que embiste, ¿no? La sorpresa, la realidad, la pérdida, una situación que te impacta, que te causa, que te provoca este dolor, ¿sí? Entonces, estás un poquito mejor preparado, preparada para ir y aceptar físicamente todo este dolor, ¿verdad? Y todo este sufrimiento físico, biológico, ¿sí? Que te puede causar. Okay. Los juicios mentales habituales y la contracción emocional hacen que mantengas una relación personalizada y reactiva con las personas y sucesos de tu vida. Todo esto son formas de sufrimiento autocreado, pero no las reconoces como tales porque son satisfactorias para el ego. El ego se crece, se construye en la reactividad y el conflicto. Qué simple sería la vida sin estas historias. Si simplemente pudiéramos describir, pues está lloviendo, ¿no? En lugar de qué, ¿cuál sería la alternativa? La historia es simple, ¿no? La descripción simple sería, está lloviendo, él no ha llamado, yo estuve allí, ella no. ¿Cómo se les ocurre que sería, ¿no? La historia del ego fabricada, ¿no? Alrededor de estos eventos, ¿sí? Que van construyendo de nuevo sólida esta identidad del ego, ¿no? Que luchamos con tanto sufrimiento por mantener todos los días. Quiero hablar un poquito de lo que me contestan, cuáles serían las historias que normalmente se hacen acerca de la relación personalizada y reactiva. A ver, por ejemplo, la lluvia me pone triste. Ay, no, ya me voy a deprimir porque ya llegó la lluvia, ¿no? ¿Por qué siempre me pone triste la lluvia? Exacto. Ahí son buenos ejemplos, ¿sí? En lo que alguien escribe algo más, quiero comentarles de esto. Ya se los había comentado en algún otro webinar, estoy segura, pero es bueno recordar. Hay que estar muy atentos, muy atentas en el momento en que sucede algo, recibimos un comentario, leemos algo, escuchamos una noticia, tenemos un pensamiento e inmediatamente llega un juicio que tomamos como verdad. Si este juicio, este comentario, esta conclusión que sacamos sucede inmediatamente, ni siquiera un segundo de pausa, pues, ¿no? Ante el estímulo, es un patrón reactivo, ¿sí? Y algo muy saludable es tomar una actitud de distancia
con esas reacciones. A lo mejor ustedes ahorita escriben algo en el chat, ¿no? Y yo tengo un comentario activo. No, ¿qué pasó? Eso no puede ser verdad, ¿no? Por esto y por aquello. Ah, no, pues entonces la conclusión es esta. O si mi hija me dice algo. Entonces, luchar contra esos patrones, no, pues es imposible. Todo contra lo que luchas persiste y se refuerza. Observar. ¡Ja! Dije esto demasiado rápido. Saqué esta conclusión en súper automático. Pensé esto y lo tomé como verdad de manera inmediata. Eso es tomar distancia. Voy a observarlo, ¿sí? Y voy a ver si no hay otra manera de verlo, no hay otra manera de sentirlo, o voy a tratar de sostener, no sacar una conclusión. Ahora se me ocurrió pensar, recibir un WhatsApp, ¿no? Y luego, ¡fum! ¿No? Escribir una respuesta. Oye, a eso no me refería, ¿de dónde lo sacas? Por supuesto que yo lo dije. No duré ni medio segundo en teclear todo eso y lo mandé. Ya lo vi, dije, oh, vuelvo a tomar distancia y digo, eso no me tomó ni 2 microsegundos escribirlo. Seguramente es un patrón reactivo. ¿Qué pasa si yo vuelvo a leer el comentario que me escribieron? ¿Sí? Si yo vuelvo a leer esto que está aquí y me voy a dar una pausa de respiración consciente corporal, ¿no? Haciendo conciencia de la reacción física que me provocó. Si ustedes hacen eso, van a ver lo que pasa después. Bueno, primero que nada, borren lo que escribieron en automático, ¿verdad? Pónganle eliminar comentario, ¿no? Y después hagan este ejercicio. Con algunos pacientes que están en proceso de divorcio, que son de las cosas más enloquecedoras por las que puede pasar uno, ¿no? Es muy común y a mí también me pasó con el papá de mi hija, que entran los mensajes del ex, de la ex y ¡pum! Ya se va uno de modo reactivo, ¿no? Entonces, con algunos pacientes, y yo también me lo autoimpuse, es en el momento en que entra ese mensaje de ese ex, ¿no? Lo que tenemos que hacer es poner una pausa que a veces es de, no voy a contestar hasta dentro de 1 hora, no voy a contestar hasta la noche, solamente voy a contestar mensajes de 2 a 3 que cuando estoy en calma, cuando puedo respirar y cuando puedo estar conscientes. Con algunas personas la pausa es de 24 horas. Y siempre es una experiencia diferente que trae a la conciencia un panorama más real que el modo reactivo. No me han puesto los otros ejemplos. A ver. Él no ha llamado. ¿Qué se cree? ¿Sí? Que soy su burla, ¿no? Quedamos que me iba a hablar a las 3. Seguramente piensa que no soy una persona digna de confianza. De nuevo la regué. Seguramente ese comentario que hice lo ofendió, ¿sí? Y igual, una historia semejante por acá, ¿sí? Toda esa historia causa sufrimiento en lugar de describir simplemente los hechos. Cuando estés sufriendo, cuando te sientas infeliz, regresa totalmente con lo que es ahora. El ahora es la respiración, el ahora es la reacción física, el ahora es todo lo que te rodea, el ahora es sostener la contemplación de tu situación, ¿no? Tal cual es. Y no puedes sobrevivir esa infelicidad, ¿sí? En el ahora. Marisol, lo que pasa es que, por ejemplo, si es una situación económica, y entonces a lo mejor voy a llegar a la bancarrota y entonces, bueno, es lo mismo, cualquier situación que cause una sensación desagradable. Respiras y te vas a las últimas consecuencias, que es lo peor que puede pasar, porque también nos la pasamos huyendo de todo eso que creemos que no vamos a poder soportar. Cualquier cosa antes de que me digan que soy una persona estúpida. Cualquier cosa antes de que me digan que me equivoqué. Cualquier cosa antes de que pueda yo asomarme siquiera a que voy a perder todo mi patrimonio. Cualquier cosa antes de que me digan que regresó el cáncer, ¿sí? Entonces, el asunto es, hay que darnos tiempo para saber de qué estamos huyendo, qué es lo que no queremos escuchar, qué nos tiene frenéticos escapando, cuál realidad. Y no hay realidad que no podamos enfrentar y que no podamos enfrentar con paz. No la hay. Últimas consecuencias, bueno, pues si pierdo todo, ¿no? Pues
pediré refugio con tal amigo, con tal amiga, con tal familiar, ¿sí? Y volveré a empezar y trataré de trabajar en algo, ¿no? Y veré que provee la vida, porque nadie sabe cómo se va a sentir dentro de un minuto, nadie sabe qué es lo que va a pasar en un minuto. ¿Quién dijo esto? Que cualquiera que prediga el futuro lo único que quiere es apropiárselo. Ya no ubico ahorita qué autor fue donde lo leí la semana pasada, varias veces. Cualquiera que quiera predecir el futuro únicamente se lo quiere apropiar, ¿sí? Nadie sabe qué va a pasar en un minuto, puede temblar, ¿sí? Puede acabarse el mundo, me puede dar un infarto, ¿no? Me puedo sacar la lotería, puedo recibir una llamada totalmente inesperada que le da un giro a toda la situación, sí o no. Ustedes han sido testigos en su vida de que hemos hecho predicciones a favor o en contra, y la vida lleva su propio curso. ¡Ay! Ya me acordé de algo que les quería decir. Vi un video, una entrevista a Jean Shinoda Bolen, se las voy a escribir. Ustedes saben que es una psicoterapeuta, psiquiatra junguiana, que amo, que me encanta, autora de Los dioses de cada mujer y las diosas de cada mujer, los dioses de cada hombre. La pueden buscar en entrevistas en YouTube. Ahí está, ya se los puse en el chat. Y entonces ella habla del mito de Perséfone. Perséfone es esta diosa arquetípica que representa a ser hija, ¿no? Es el arquetipo de la hija obediente, inocente, que está cuidada por Demeter y por su nodriza, y entonces está muy feliz en el campo, entre las flores, ¿no? Recogiendo florecitas, ¿no? Y el único objetivo en su vida, ¿no? En ese momento es escoger ¿cuál será la siguiente flor? ¿Sí? ¿Qué voy a recoger? Cuando está felizmente, ¿no? Viviendo esa simpleza de la vida, se abre la tierra debajo de ella y es secuestrada por Hades, ¿sí? Al inframundo. No vuelve a ser la misma jamás, porque además come del fruto del inframundo, y a partir de ese momento pasa la mitad del año con Hades en el infierno y la mitad del año en la superficie con Demeter. Finalmente, la niña inocente evoluciona a ser la reina del inframundo. Es un mito hermosísimo, bellísimo, que además lo tomamos mucho los terapeutas para la depresión. Pero en esta entrevista, Jean Shinoda Bolen dice, así estamos en nuestra vida, ¿sí? Encontramos un momento de estabilidad en donde todo está padre como nos gusta y estamos recogiendo flores. Y entonces decimos, ay, ¿cuál flor voy a recoger? Y entonces, ¡fum!, se abre el inframundo. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú pensabas que tu camino tenía que seguir por ahí y resulta que tienes que dar vuelta, que tienes que tomar una desviación y te resistes en ese momento, ¿no? Pero toda la vida es así, llena de, pensabas que ya ibas en el camino recto y viene una desviación, pensabas que ibas ya en el camino recto y viene otra. Y tu vida es precisamente ese camino que se forma por todas las desviaciones, ¿sí? Ya habíamos hecho una predicción catastrófica y resulta que algo viene, le iban a embargar a mis padres todos sus muebles, todas sus posesiones por una deuda impagable en el banco. Hace muchos años, ¿verdad? Mi papá ya falleció. Y mis papás ya estaban resignados a que al día siguiente el banco se iba a llevar todo, ¿no? Y entonces, pues mis hermanos y yo veíamos qué íbamos a hacer, ya éramos adultos, ajá. ¿Y saben qué pasó? Que mi papá se ganó un premio de la lotería casi exactamente por el monto de la deuda al banco. Lo que quedó del premio extra fue para poder pagar su supervivencia un mes más, algo así, ¿no? De súper, y sucesos así están en la vida de todos nosotros, ¿no? Tenemos planeado el mejor viaje, ¿no? Y hay una vuelta en el camino por el clima, por la economía, por la pandemia, y ¿sí? Entonces nadie sabe, nadie puede predecir el futuro. Siempre que venga ese pensamiento ansioso, podemos anclarnos como ese elefante del cuento del principio, ¿sí? Con esa cuerda que es nuestra atención,
clavado a la estaca, que es el objeto de meditación. Nadie sabe ni puede conocer el futuro porque no existe. Solamente existe el aquí y el ahora. Y lo que pueda yo hacer en paz en este aquí y ahora. Por último, este último extracto de la reflexión de Eckhart Tolle. El sufrimiento comienza cuando nombras o etiquetas mentalmente una situación como mala o indeseable. Te sientes agraviado, ofendida, ¿verdad? Por una situación y ese resentimiento la personaliza, haciendo que surja el yo reactivo. Nombrar y etiquetar son procesos habituales, es programación, pero esos hábitos pueden romperse. Empieza a practicar en pequeños hechos el hábito de no nombrar. Si pierdes el avión, si dejas caer y rompes una taza, si te resbalas y caes en un charco, ¿puedes contenerte y no llamar mal o dolorosa esa experiencia? ¿Puedes aceptar inmediatamente que ese momento es como es? Considerar que algo es malo produce una contracción emocional en ti, se siente contracción muscular y visceral. Cuando dejas que la situación sea sin nombrarla, de repente dispones de una enorme energía. Bueno, esto no puede más que practicarse para observar en sus vidas el efecto transformador. Estas son mis sugerencias, por supuesto. Henry Brunel, La felicidad zen y El silencio habla. Y tienen estrellita. Y aquí hay estas otras sugerencias de solamente Las noches oscuras del alma de Thomas Moore tiene estrellita, ¿sí? Y de creo que tendría estrellita un extracto de 30 páginas que creo que recuerdo que está por ahí. Y de Thomas Moore, En busca de una religión personal. Ya todos los que están aquí saben lo que significa que tiene estrellita. Ajá. Bueno. Pues esto es como el ejercicio físico, ¿sí? Si nada más pienso que hago 30 minutos de caminata, ¿sí? ¿Sí estoy compartiendo la pantalla de las sugerencias o no? Creo que no, ¿verdad? Creo que no la compartí, ¿verdad? Hasta ahorita me di cuenta. No, gracias Luis Carlos. Aquí está. Ahora sí ya la estoy compartiendo. Noches oscuras del alma de Thomas Moore. Sí, caer y levantarse de Rohr. Una religión personal, si quieren tomar el screenshot. Y estos dos. Bueno, pues esto es como pensar en hacer 30 minutos de caminata o en hacer algunas posturas de yoga, ¿verdad? O en hacer algunas ejercicios con mancuernas, ¿no? Si nada más lo pienso y concluyo lógicamente que es bueno, no va a suceder ningún cambio en mi musculatura ni en mi condición física. Tengo que hacerlo, tengo que ejecutarlo, tengo que llevarlo a la práctica. Ajá. Esta es la invitación para que la próxima semana pues, comentemos aquí, compartamos, ¿no? ¿Qué sucede, ¿sí? En la transformación de nuestra vida al hacer esta ortopraxia, esta correcta práctica, ¿no? En nuestra vida. Nos vemos el próximo miércoles a las 9. Un abrazo a todos y a todas. Chao, chao. Muchas gracias, Marisol. Bellísimo. De nada, Cristi. Un gusto. Saludos. De nada, Luis Carlos. Gracias. Bye, bye. Maricruz, de nada. Chao, chao.